qué es importante estudiar la Biblia? Porque Miguel va a hacer concursos todo el día. ¿Por qué es importante estudiar la Biblia? Porque la misma Biblia sostiene algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. La doctrina de la inspiración sostiene que Dios se reveló a los seres humanos y que la Biblia es la palabra de Dios en el lenguaje de los hombres. Este versículo nos regala 3 hechos sobre los que vamos a descansar para el resto de nuestra exposición. El primer hecho que nos regala este texto es que la Biblia es un milagro y es un misterio, porque nadie puede explicar fácilmente los milagros. El hecho de que Dios haya hablado y haya entrado en la historia para revelarse es un milagro, es un misterio. Podemos tener ciertas cosas, ciertos datos al respecto, pero aún hoy nos damos cuenta que efectivamente la Biblia es la palabra de Dios. No nos la pudiéramos haber inventado nosotros, ¿no es cierto? Nos choca. Sí, a veces no es tan fácil entenderla. Hoy, más de 8.000 años después de que se escribió el primer libro de la Biblia, seguimos profundizando en él. Es un milagro y es un misterio. En segundo lugar, por el hecho de ser inspirada por Dios, la Biblia reclama autoridad sobre nosotros. Y esa autoridad es congruente con el carácter de Dios. ¿Cómo es la autoridad de Dios? No algo que obliga, sino algo que apela a nuestra capacidad de elegir. ¿Cómo entiendo yo eso? Como nos ha pasado sobre todo cuando nos casamos, que vamos y compramos esas cosas de ármelo usted mismo. Las esposas saben que los hombres son muy orgullosos y ni abate leemos las instrucciones. No, eso ahí está la foto fresca que yo armo la biblioteca, no hay problema. Y arrancamos a armar la biblioteca, ¿no es cierto? Y en algún momento viene la frase de toda esposa: yo te lo dije, tenías que mirar las instrucciones. ¿Por qué? Porque en las bibliotecas, por ejemplo, hay peldaños o partecitas que son muy parecidas una de la otra, pero hay bibliotecas donde solo encaja exactamente esa parte en una sección de la biblioteca. Ahora, en ese sentido las instrucciones funcionan como autoridad, porque nos guían y nos dicen cómo se supone que debe quedar la biblioteca. ¿Cómo sabemos que la biblioteca quedó mal? Porque no está de acuerdo a las instrucciones. De la misma manera sucede con la Biblia. Dios nos muestra su proyecto para el ser humano. Que nosotros actuemos en contra de la Biblia y que no esté conforme a lo que Dios quiere, eso es otra cosa. Pero la Biblia es autoridad porque nos dice así deben funcionar las cosas. Y en tercer lugar, lo que nos regala este texto de 2 de Timoteo 3:16 es que Dios se reveló, y eso es una buena noticia, y eso nos debe dar esperanza. Porque si Dios se reveló a nosotros, no hay nada más importante que conocerlo, y podemos conocerlo por medio de las Escrituras. Eso nos debería dar esperanza a todos y cada uno de nosotros. Como les dije, esta es una exposición que va a servir como fundamento para la serie que viene de predicaciones. Entonces vamos a responder 3 preguntas sobre la Biblia. Esas 3 preguntas. La primera ¿es confiable la Biblia? ¿Es un libro confiable? ¿Qué argumentos hay para ver que la Biblia es un libro confiable? En segundo lugar, ¿qué cuidados debemos tener cuando nos acercamos a la Biblia? ¿Qué límites hay? Y por último, ¿qué tiene que ver la Biblia con nosotros? ¿Preparados? Entonces, vamos con la primera pregunta. ¿Es un libro confiable? ¿Por qué los cristianos decimos sí, amén? Pero la pregunta que nos van a hacer afuera es: ¿y por qué sabemos que la Biblia es un libro confiable? Hay decenas de argumentos, pero vamos a mencionar por cuestiones de tiempo solamente 4 argumentos que muestran que la Biblia es un libro confiable. El primero de ellos es interno, es decir, dentro de la misma Biblia se asume esto. ¿Por qué es confiable la Biblia? Porque sus profecías se han cumplido. Cuando Dios habla, entonces se cumple. Algunas profecías se cumplieron en un periodo de tiempo muy corto, algunas tomaron un tiempo más largo, algunas estamos esperando que se cumplan. Pero dentro de la misma Biblia se ve que el hecho de que Dios se haya revelado, se espera que se cumpla esa profecía, y eso nos da certeza de que Dios habla.
El caso que mejor ilustra esto está en el primer libro de Reyes, capítulo 22. Pueden leer la historia en su casa, se las cuento rápidamente. Acab era rey de Israel, un rey malísimo, ¿sí? Se casó con una señora mal casada, mejor dicho, se llamaba Jezabel, ¿sí? Una vieja malísima. Ese es un insulto bíblico para, sí, y esa hay mucha Jezabel, es horrible, ¿sí? Una vieja malísima, ¿sí? No es un piropo si le dicen mucha Jezabel, no. Una tenaz, desvió el corazón de él hacia ídolos, y el rey de Israel desvió a todo Israel. Un hombre terrible. Él gobernaba sobre el pueblo de Israel y estaban en unas luchas militares en esa zona del Medio Oriente. Resulta que estaba a punto de entrar en un conflicto bélico, y entonces Acab quería saber si debía ir o no a ese conflicto. Entonces él tenía contratados unos profetas, ¿bien? Contratados unos profetas, y les dijo, ¿debo ir? Y todos los profetas, pues claro, cuando hay plata de por medio, entonces, claro, Dios dice que debes ir y que vas a triunfar y vas a ganar. Y uno tras otro los profetas le decían lo mismo. Pero Acab, en un momento de lucidez, dice, hay algo que no me cuadra. Entonces mandó a llamar a un señor, que era Micaías, no contratado, que se conocía como un hombre de Dios. Entonces le pregunta a Micaías, ¿debo ir a la guerra? Y Micaías le dice, sí, vaya a la guerra. Y aún así, no le cuadra. La razón es que habían amenazado a Micaías para que dijera eso. Entonces Acab lo obligó y le dijo, dígame la verdad, pase lo que pase. Está bien, rey, le dice Micaías. Dios dice que si usted va a la guerra, muere. Y entonces Acab se puso bravo, que cómo así, que cómo le van a decir. O sea, estaba pidiendo la palabra de Dios, y cuando se la dijeron se puso bravo, totalmente diferente a nosotros. Entonces llegan y le dicen la palabra de Dios, y se pone súper bravo Acab. Y entonces Micaías le responde lo siguiente. Recuerden que nuestro propósito es ver que las profecías se han cumplido. Primer libro de Reyes, capítulo 22, versículo 28. Este es el texto clave. Micaías manifestó en medio de ese altercado, si regresa sin contratiempos, el Señor no ha hablado por medio de mí. Tomen nota ustedes, los profetas contratados, de lo que estoy diciendo. Les tengo una noticia. Al día siguiente Acab salió de la guerra. ¿Y saben qué pasó? Es decir, la palabra de Dios se había revelado. ¿Cómo sabemos que Dios se había revelado? Porque su palabra se cumplió. Uno de los argumentos fundamentales de por qué la Biblia es confiable es porque sus profecías se han cumplido. Bien, pero entonces usted dice, listo, pero eso es dentro de la Biblia. ¿Qué evidencias externas tenemos de que la Biblia es cierta? Pasamos al siguiente punto. Los testimonios externos o de otros autores. Porque Dios, nosotros creemos que se reveló en la historia, en el tiempo y el espacio, no por allá en una nebulosa ni nada por el estilo, sino que Dios se reveló en el tiempo y el espacio. Por lo tanto, tendríamos que encontrar ciertas evidencias de lo que la Biblia dice es cierto. Hay cientos y miles de evidencias, pero por cuestiones de tiempo también esto lo vamos a ver. 4 evidencias muy rápidamente. La primera de ellas es de Jericó. John Garzac, arqueólogo, en su expedición entre el año 1530 y 1536, encontró que los muros de Jericó, de la ciudad de Jericó, cayeron hacia afuera. Ustedes dicen, muy interesante, porque siempre los muros, cuando hay una invasión, caen hacia adentro. ¿Qué dice la Biblia? ¿Recuerdan? Los israelitas le dieron 7 vueltas, le dieron, ¿sí? A Jericó. Tocan las trompetas, los muros caen, y entonces ellos invaden. O sea, los muros no cayeron por la invasión del pueblo, sino antes de la invasión del pueblo. Las pruebas arqueológicas coinciden con lo que la Biblia nos revela. Segunda prueba arqueológica de muchas que hay sobre el rey David. Hasta el año 1994 se creía que David era un personaje mitológico que solo estaba en la Biblia porque no teníamos evidencias al respecto. En una expedición arqueológica se encontró esto que ellos llaman una estela, donde está la siguiente inscripción del siglo IX antes de Cristo. Una expedición en Babilonia y que se encontró
esto. Dice, la casa de David, a la casa de David y al rey de Israel. Totalmente ajeno a la Biblia, y se encuentra esto en una estela del siglo IX antes de Jesucristo. Y que del Nuevo Testamento, o sea, ¿cómo sabemos que también el Nuevo Testamento lo que dice es verdad? Pues nos encontramos con la declaración de este señor. Esta es su foto de Facebook, el señor Tácito, historiador romano del primer siglo, no cristiano. Vean lo que dice. Nerón echó la culpa del incendio de Roma siglo I e infligió torturas más elaboradas sobre una clase odiada por sus abominaciones, a la que el populacho llamaba cristianos. Vean este dato que sigue. Cristo, de donde surge el nombre, sufrió la pena capital durante el reinado de Tiberio. Y ustedes saben este nombre de memoria. En mano de uno de sus procuradores, Poncio Pilato. Pero si eso no es lo suficientemente fuerte, entonces vamos a la declaración de otro historiador, el señor Talos. Él no tenía foto de Facebook. Talos escribió en el año 50 después de Cristo, rememorando el día de la crucifixión. No era cristiano ni mucho menos, y vean lo que dice. En todo el mundo cayó ese día una muy temida oscuridad, y las rocas fueron quebradas por un terremoto, y muchos lugares en Judea y en otros distritos fueron destruidos, tal y como la Biblia lo dice. Pero usted dice, bueno, pero nosotros tenemos la Biblia, digamos que sí, que hasta el momento es confiable, pero nosotros, ¿cómo podemos saber que la copia que tenemos hoy en día es confiable? Es decir, han pasado cientos de años desde que se escribió el original. ¿Cómo nosotros podemos saber que las copias que tenemos en nuestras manos son confiables? Para eso tenemos dos respuestas. La primera, se las puse al revés, discúlpenme, la cantidad de manuscritos. Una de las cosas que hacen las personas que estudian literatura antigua es ver la cantidad de manuscritos que tenemos sobre un libro. Se comparan los manuscritos y así se puede determinar cuál es el original. Bien, eso se llama crítica textual. No es solo para la Biblia, sino para todas las ciencias antiguas de historia. Pueden buscarlo en Google, si no me creen, crítica textual, y ahí les explican cómo funciona. Vean la cantidad de manuscritos que hay de libros antiguos que hoy en día estudiamos y cómo se comparan con la Biblia. Entonces, de Platón, de escritos de Platón o acerca de Platón, tenemos 7 copias. Y hoy en los colegios se estudian y los jóvenes dudan de Dios porque Platón dice. 7 copias. Heródoto, la historia, 8 copias. Demóstenes, que todos lo conocemos. Sí, claro. 200 copias tenemos, uno de los historiadores antiguos. De Homero, Los Simpson, la Ilíada, libro que hoy día sus hijos tienen que leer en el colegio, tenemos 643 copias. Ahora la noticia del Nuevo Testamento en griego y otras traducciones del Nuevo Testamento en griego tenemos 5.366 copias. Y en otros idiomas, en el latín, por ejemplo, tenemos más de 19.000 copias. El libro más cercano en copias no se acerca ni a la mitad de copias que tenemos de la Biblia. Cualquier historiador serio les va a decir que eso es un argumento de peso. Pero usted me dice, listo, chévere, entonces podemos confiar en el Nuevo Testamento. ¿Y del Antiguo Testamento qué? Ahí viene el siguiente argumento: la distancia entre el original y la copia. ¿Sí? A menor distancia, más confiabilidad, ¿no es cierto? Para esto quiero hacer una aclaración antes de... Las personas que transcribían el texto del original a una copia se llamaban escribas, ¿sí? Los escribas, que en el Nuevo Testamento tenemos algunos testimonios de ellos. Los escribas escribían, entonces ya uno puede asociar, los escribas escribían el texto bíblico y tenían más de 570 reglas específicas. Bien, les voy a dar solo 4 de las 570 reglas. Vean. Primera regla: el rollo debía estar escrito en el cuero de un animalito. Hasta ahí ustedes dicen, uy, súper. Segundo, no era permitido copiar ninguna palabra de memoria. Todas, incluso una I, lo más pequeño, tenían que mirarse el original y copiar.
Tercera regla. ¿Sabían cuántas veces aparecía cada letra del alfabeto en un libro? Cuando finalizaban tenían que contar letra por letra el manuscrito y les tenía que coincidir con la cantidad exacta de letras que hay. Y si eso no les parece sorprendente, ¿qué pasaba si encontraban algún error? Quemaban las copias. Las escuelas más extremas quemaban todo el trabajo de un escriba si cometía un error. Y usted piensa que su trabajo es estresante. Eran personas sumamente meticulosas. ¿Por qué? Porque respetaban la palabra de Dios y no querían que pasara de una generación a otra con errores. Ahora, esto no pasaría de ser un dato anecdótico en la historia si no hubiera estado el descubrimiento en el año 1947 de las famosas cuevas de Qumran. En las cuevas de Qumran se encontraron más de 40.000 fragmentos de libros bíblicos y extrabíblicos. Se pudo reconstruir toda la Biblia y más de 500 libros de los judíos. Los rollos datan desde el año 68 antes de Cristo. Y se encontró que estaban en un estado muy, muy bueno. Hasta ese momento, el manuscrito más cercano que teníamos entre el original y la copia era de más o menos 1200 años. Que ustedes dicen, ¿qué reguero de tiempo? Para los historiadores 1200 años es como pasar de un día para otro. A partir de ese momento, tenemos entre la copia y el original, entre 200 y 400 años. Ustedes dicen, ¿qué reguero de tiempo? Pero vean comparando con otros textos del mundo antiguo. Platón, nuestro querido amigo, entre el original y el manuscrito, 1300 años. El señor Heródoto, 1350 años. Demóstenes, nuestro querido amigo, 1400 años. Homero, la Ilíada, 400 años. Y el Antiguo Testamento, entre 200 y 400 años. Un dato. Se comparó el descubrimiento con las copias que se tenían en ese momento y la comparación daba que era 95% acertado. El 5% corresponde a errores de ortografía. Es decir, tenemos una Biblia confiable. Esto es para responder a ateos, que varias gente me ha dicho, yo tengo amigos ateos y no tengo cómo contestarle. Vean, estos son argumentos de peso para contestar a esas personas. Tenemos un libro confiable, entonces tenemos que hacer la siguiente pregunta. ¿Qué cuidados debemos tener cuando nos acercamos a la Biblia? ¿Qué límites debe haber? Primero, un mito que ya creo y espero que esté develado entre nosotros. La Biblia no enloquece a la gente. Tranquilos. Eso fue una regla, ley que se puso en la Edad Media para que solo los ministros de la iglesia tradicional pudieran tener acceso a la Biblia. Pero tranquilo, la Biblia no enloquece. Sí es un libro complejo, pero no te va a enloquecer si la abres un día, desempólvala, no va a pasar nada. Un profesor dice esta frase que para mí muestra el equilibrio de esto que estamos diciendo. El mensaje de la Biblia es tan sencillo que un niño lo puede entender, pero tan complejo que nunca lo lograremos comprender. El mensaje de la Biblia es tan sencillo que un niño lo puede entender, pero tan complejo que nunca lo podremos comprender. No enloquece, no enloquece. Y eso nos lleva al segundo punto. La Biblia es un libro para adultos. Y aquí quiero ser cuidadoso con eso de para adultos, porque algunos están diciendo, ¿qué está diciendo Miguel? ¿Por qué? Porque nosotros asociamos para adultos con escenas de sexo y violencia y todo eso, ¿sí? Algo para adultos normalmente lo asociamos con pornografía. En nuestro mundo las cosas para adultos son las cosas más animales y grotescas que existen y nosotros nos sentimos cómodos con eso. Dicho sea de paso, la Biblia sí tiene un libro que habla del sexo. Al parecer para Dios el sexo es tan importante que dejó un libro completo al respecto, el libro de Cantar de los Cantares. No se le permitía a los niños judíos menores de 30 años leerlo. Muchos de ustedes no pueden leerlo, yo sí puedo leerlo porque estoy casado. ¿Por qué decimos para adultos?
Porque requiere poner nuestra mente en funcionamiento. Requiere prender las neuronas. La Biblia tiene géneros literarios extraordinarios que van desde la poesía hasta la narración, desde las parábolas hasta el género literario del Apocalipsis. Es increíble. Necesitamos poner nuestra mente en funcionamiento cuando leemos las Escrituras. Y eso nos va a librar de otro error que hoy en día la gente argumenta. Dice: está comprobado científicamente que la Biblia es mentira, que Génesis 1 es mentira, porque el mundo no se hizo en 7 días. Cuando me dicen eso, yo le digo: ¿usted ha leído un libro para adultos? Hay que tener 2 dedos de frente para darse cuenta que Génesis 1 es una poesía. Y una poesía tiene ciertas licencias, ¿no es cierto? Ningún científico va a decir: Shakespeare es un fraude, porque en algún momento dijo que las mujeres tenían la piel de terciopelo. Y está demostrado científicamente que la piel no está hecha de ese material. Diríamos que el bruto es el científico y no Shakespeare. Porque Shakespeare habló en un lenguaje poético y eso tiene ciertas licencias. ¿Sí o no? Es un libro para adultos. Toca poner la mente en funcionamiento cuando la estudiamos. En tercer lugar, no todo lo que hay en la Biblia es verdad ni es correcto. Esto para rebatir el mito de algunos que son como fundamentalistas y dicen: todo lo que hay en la Biblia es verdad y es cierto. Eso es mentira. Hay que leer la Biblia con cuidado para darse cuenta que no es así. Ustedes han escuchado, hablemos sobre eso de que no es verdad. El libro de Job, ¿han escuchado el libro de Job? ¿Cierto? El primer salado de la historia, hermano, mejor dicho, le cayó la roya, un día horrible, tenaz, perdió de todo. No sabemos cuánto duró la situación de Job, pero llegaron 3 amigos a consolarlo, ¿no es cierto? Y empezar, la mayoría del libro de Job no es una historia, sino son discursos, diálogos, ¿sí? Entonces un amigo decía: usted está así porque pecó, usted debería arrepentirse, tal, y empezaban a discutir y discutir. Más de 30 capítulos los amigos de Job discutiendo y discutiendo con Job. Al final del libro de Job, Dios entra en los diálogos y se pronuncia. Y vean lo que Dios le dice a uno de los amigos de Job. Job, capítulo 42, versículo 7. Estoy muy irritado contigo y con tus 2 amigos, porque a diferencia de mi siervo Job, lo que ustedes han dicho sobre mí no es verdad. ¿Qué quiere decir eso? Que más de la mitad del libro de Job no es verdad. Que lo que esos amigos de Job dijeron sobre Dios no es cierto. Dios corrige aquello que no es cierto, está consignado dentro de las Escrituras, pero no es verdad. Dios está diciendo: lo que ustedes dijeron sobre mí no es cierto. Ustedes lo están viendo, la misma Biblia lo dice. Es un libro para adultos, tenemos que leerlo con cuidado. Y eso de que no todo es correcto. Los héroes de la Biblia, vean, muchos de ellos complicados, ¿no es cierto? Sí, hombres y mujeres que, francamente. David, por ejemplo. Hablamos normalmente de su pecado con Betsabé, ¿cierto? Pero lea la historia con cuidado. David era un padre malísimo, ¿sí? Si en esa época existiera el bienestar familiar, allá estaría Absalón, los niños. Sí, una cosa terrible. El tipo era un padre ausente, no ponía disciplina, no. Y que esté en la Biblia no quiere decir que es correcto. Dios incluso dice que hay que corregir esas cosas. Eso nos libra de esas personas que dicen: no, pues yo practico la poligamia, yo tengo un amor tan grande. Es que en la Biblia hay poligamia. Recuerden, que esté en la Biblia no quiere decir que es correcto. Y un cuarto argumento al respecto: la Biblia no es una colección de reglas. Muchos religiosos han hecho pensar eso, que la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis es reglas, reglas y reglas. Eso es mentira. Sí hay mandamientos, sí hay estipulaciones, pero la mayoría de la Biblia no son reglas, es una historia. La mayoría de la Biblia es una historia. Entonces los teólogos se han preguntado, hoy en día una de las discusiones que hay es: ¿cómo una historia, ¿sí? ¿Cómo una historia puede ser autoridad para nosotros? Ya tomamos el ejemplo del manual de funcionamiento de una biblioteca.
Ahora, ¿cómo podemos responder al hecho de que una historia, que en su mayoría es la Biblia, sea autoridad para nosotros? Les voy a mencionar en una ilustración que da el doctor N.T. Wright, teólogo impresionante, para explicar y responder a esto. Supongamos, estuvimos hablando de Shakespeare, sigamos hablando de Shakespeare. Supongamos que en la iglesia cristiana de la Confraternidad Colina Campestre vamos a actuar una obra de Shakespeare que tiene 5 actos. ¿Listo? Porque a ustedes les gusta actuar y todas esas cosas. Entonces, primer acto, tenemos el libreto, lo ensayamos perfectamente, listo el primer acto. Segundo acto, la misma cosa, libreto perfecto, lo ensayamos, sale adelante. El tercer acto, la misma cosa. Pero cuando estamos leyendo el manuscrito del texto, el libreto, nos damos cuenta que la cuarta escena no está y después sigue la quinta. Y necesitamos presentar la obra de teatro. ¿Qué hacemos? Improvisar, ¿sí o no? Se dirige en la escena 5. Si estamos actuando Romeo y Julieta, escena 1, 2, 3, en la 4 no podemos actuar la guerra de las galaxias, ¿sí? Eso no tiene sentido. Lo que está escrito ya nos dice hacia dónde se debe dirigir la historia. Sí siguen el razonamiento. Ahora, lo que propone el doctor N.T. Wright es que nosotros estamos en medio de una historia. Que ya tenemos cómo ha actuado Dios, ya tenemos las historias presentes y se nos ha dado un vistazo de cómo planea Dios que termine la historia. Y nosotros estamos aquí, con base en lo que está escrito, haciendo nuestra parte que nos corresponde en el escenario de la historia de Dios. La Biblia nos involucra a nosotros. Y esa es la tercera y última pregunta que abordamos. ¿Qué de nosotros? ¿Qué tiene que ver la Biblia con nosotros? En primer lugar, la Biblia apunta a alguien más importante. Apunta a Jesús. Hebreos capítulo 1, versículos 1 hasta 3. Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Si el estudiar la Biblia no te lleva a Jesús, estás cojo. Podemos ser muy cabezones y es importante conocer la Biblia. Claro que sí, lo acabamos de demostrar con la cosa de los dulces y todo eso. Es importante conocer la Biblia. Pero si la Biblia no te lleva a Jesús, ¿por qué? Porque toda la Biblia dice, vez tras vez, desde Génesis hasta Apocalipsis, Jesús, Jesús, Jesús. El estudio de la Biblia nos tiene que llevar a los pies de la cruz, porque la que salva no es la Biblia, el que salva es Él. Y aquí viene la frase que me ayudó para recordar eso. La Biblia es el camino para el camino. Porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad. La Biblia es el camino para el camino. La Biblia nos lleva hacia Jesús. Y eso es muy importante porque necesitamos estudiarlo, porque en la Biblia nos encontramos a Jesús. Por eso es importante estudiarla. Pero no debemos llegar al otro extremo de idolatrarla, ¿sí? Que a alguien se le cae la Biblia, se le cayó la Biblia, Dios lo va a castigar. No, ya eso es como bibliolatría, ¿sí? La Biblia nos lleva a Jesús. La palabra de Dios se hizo carne. La palabra escrita nos lleva a la palabra de Dios hecha carne. Así que la primera pregunta es, ¿ya te encontraste con Jesús? El estudio de la Biblia ya te llevó a Jesús. Estudiar la Biblia cada día te ha llevado a los pies de la cruz. Si no es así, entonces no has cumplido correctamente el propósito de la palabra de Dios. Dios habló por medio de los profetas, pero ya su Hijo llegó y vivió entre nosotros. Y en segundo lugar, ¿qué tiene que ver la Biblia con nosotros? Pues que la palabra del Señor permanece para siempre. Precisamente una profecía, Isaías capítulo 40, versículos 1 hasta el 8.
Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Hablen con cariño a Jerusalén y anúncienle que ya ha cumplido su tiempo de servicio, que ya ha pagado por su iniquidad, que ya ha recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados. Una voz proclama, recuerden a Juan el Bautista: preparen en el desierto un camino para el Señor, enderecen en la estepa un sendero para nuestro Dios. Que se levanten todos los valles y se allanen todos los montes y colinas, que el terreno escabroso se nivele y se alicen las quebradas. Entonces se revelará la gloria del Señor y la verá toda la humanidad. El Señor mismo lo ha dicho. Una voz dice, proclama. ¿Y qué voy a proclamar? Respondo yo: que todo mortal es como la hierba, y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el aliento del Señor sopla sobre ellos. Sin duda el pueblo es hierba. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece. Si ha regalado flores, ¿saben lo esquizofrénico que eso se puede volver? Porque las flores no duran. Una semana y marchita, venga otra vez. Sí, flores criogénicas 2 semanas. O las de plástico, ¿no? Pero una flor de verdad dura poco, se marchita pronto. Así somos los seres humanos, ¿no es cierto? Nos marchitamos pronto. Somos frágiles. Si no me cree, lleve las próximas vacaciones a su hijo al Paseo de la Fama en Hollywood. Le aseguro que va a estar caminando y más de la mitad del paseo va a decir: ¿y quién es ese? Es Richard Gere. Richard Gere. Yo estuve viendo a Richard Gere. Con esto que voy a decir me siento absolutamente viejo, pero a mí me duele que Pacheco esté enfermo. A mí personalmente me duele. No sé a ustedes o generaciones antiguas. A mí me duele que Pacheco esté enfermo. Me siento tan viejo diciendo esto, pero le dije a los jóvenes: uy, no, me duele que Pacheco esté enfermo. ¿Qué? ¿Pacheco? ¿Cuánto tiempo invertimos buscando nuestra fama, nuestro éxito? Y en 10 años se marchitó. ¿Por qué? Porque la flor se seca. Perdón, la hierba se seca. La flor se marchita. Pero hay algo que no se seca. La palabra del Señor permanece para siempre. Si no me creen, pregúntele a este querido amigo, el señor Voltaire, uno de los grandes escépticos del siglo XVIII. El señor Voltaire, en su casa, antes de morir, dijo que en 100 años, después de que él falleciera, la Biblia iba a ser erradicada de la humanidad y el cristianismo iba a ser una nota al pie de la página en la historia humana. El señor Voltaire murió en su casa en el año 1828. En el año 1578, 50 años después, la Sociedad Bíblica de Génova, Italia, puso su imprenta en la casa del señor Voltaire. Y a partir de ahí, la palabra de Dios llegó a cada rincón del mundo. Nosotros tenemos la palabra de Dios en parte por el trabajo que se hizo en la casa del señor Voltaire. Estamos 250 años más acá en la historia. Y el señor Voltaire, no sé si sabiéndolo o no, cumplió la profecía. La hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. De verdad, hoy te damos muchas gracias. Te pedimos perdón porque muchas veces no la valoramos como lo que es tu revelación para nuestra vida, como el camino que nos lleva a Jesús, que es el camino al Padre. Señor, pero también gracias porque nos permites una segunda oportunidad. Y hoy como iglesia queremos tomar la decisión de profundizar en tu palabra, Señor.
Queremos aprenderla, estudiarla, conocerla. Y que al estudiarla vayamos a los pies de la cruz. Señor, ayúdanos a recordar esa verdad que late siempre por los siglos, que la hierba se seca, la flor se marchita, pero tu palabra, nuestro Dios, permanece para siempre. En el nombre de Jesús. Amén.